lamentablemente a un año y medio el gobierno no puede exhibir ningún tipo de resultado, ¿no? Si nosotros tomamos los indicadores económicos y sociales que tienen que ver sobre todo con lo que le pasa al vecino en su vida cotidiana, nos damos cuenta que ha sido un fracaso, entre otras cosas como producto de que no tenían los grandes equipos que nos decían que tenían y que tienen una improvisación total en materia económica. 2 años seguidos erraron con las metas de la inflación. Un funcionario del más alto nivel dijo: no le encontramos la vuelta a la inflación. Y han cometido el error de apostar para bajar la inflación a elevar las tasas financieras. Y eso lo único que hace es despertar aún más la especulación financiera, un país donde no se apuesta al trabajo y la inversión tiene que ver con el trabajo. A esto agreguemos en los últimos días este endeudamiento a 100 años a una tasa altísima, inexplicable que se tome un endeudamiento tan caro para la Argentina. 25 gobiernos van a tener que atravesar, pero la mayor crítica que nosotros hacemos al endeudamiento es que los dólares que ingresan no van a la reactivación de nuestras capacidades productivas, que sería, digamos, justificaría tal vez ese endeudamiento. No, el endeudamiento, los dólares que ingresan van para seguir sosteniendo una bicicleta financiera que solo beneficia a los mismos de siempre, que son los que especulan. Entonces, es bastante complicado. Un gobierno que prometió unir a los argentinos y profundiza la grieta, prometió terminar con la pobreza y tenemos más pobres que antes, 350.000 desocupados más solo en el primer trimestre de este año. Ahora, se habla que el gobierno siguió una política de ajuste y que si ganan las elecciones puede haber una segunda etapa del ajuste, dicen algunos. ¿Vos coincidís con eso? Y esto es bastante así porque incluso ellos mismos van dando señales. Fíjate que nosotros hace mucho tiempo demandamos una reforma tributaria, una reforma al sistema de impuestos. El año pasado, con la ley de los jubilados, se decide crear esa comisión que empieza a funcionar, pero el viceministro de Hacienda, de Economía, dijo hace pocos días atrás que la reforma va a ser otra vez la fórmula fracasada de los 90, que es la quita de los aportes patronales. Vemos de qué manera vienen insistiendo el propio presidente en su discurso, hablando en contra de los juicios laborales. Hay claramente un direccionamiento de lo que va a ser una política de ajuste sobre los trabajadores, cuando la reforma impositiva debería empezar, como nosotros lo planteamos en nuestro plan de Bajemos los Precios, por reformular el IVA, que es el impuesto más injusto porque pagan igual los pobres y los ricos, y nosotros decimos hay que bajar a los 11 productos de la canasta básica alimentaria ese 10,5% de IVA, que para el bolsillo del trabajador es mucha plata. ¿Y esto es porque es un gobierno ineficiente o es un gobierno que sabe lo que quiere hacer y beneficia a ciertos sectores que son quizás a los que quiere beneficiar? Hay las dos cosas. Hay un nivel de inoperancia importante, por eso te decía, hay errores que se cometen que son importantes, pero da la casualidad que los errores son siempre para el mismo lado, ¿no? Cada vez que se equivocan en algo, como fue hace poco en la quita de las pensiones a los discapacitados, se equivocan siempre con los más vulnerables, con los que no pueden protestar. Entonces siempre da la impresión de que lo hacen y si pasa, pasa, ¿no? No se equivocaron cuando tuvieron rápidamente, ni bien asumieron, que bajarle las retenciones a las megamineras. Entonces, tiene mucho de ambos componentes. Hay mucha falta de operatividad y de eficacia en la gestión, pero también hay definiciones políticas muy claras en lo que significa la gestión. Bajar las retenciones y no discutir ganancias o IVA a los alimentos de la canasta básica, eso tiene que ver con una definición política e ideológica. ¿Te defraudó Macri? No sé qué expectativas tenías cuando iba a asumir. ¿Pensabas que podía hacer otro gobierno? No, muchas veces me dicen, ¿te desilusionaste? Y yo digo, no, porque no me ilusioné nunca con Macri en realidad. Pero sí tengo que reconocer que tal vez me dejé engañar en el sentido de que creí como muchos argentinos que estaban preparados por lo menos en el área económica.
con un gobierno que no solamente el presidente, sino muchos de sus ministros y funcionarios provienen del sector empresario, de grandes grupos económicos, yo pensé sinceramente que podían tener más aceitado, que sabían mejor lo que iban a hacer, ¿no? En ese sentido, digo, nos engrupieron bastante respecto a algunas cosas, y lo otro es que no vienen cumpliendo con los compromisos de campaña que ellos mismos habían hecho. ¿Qué análisis haces de la candidatura de Randazzo, por ejemplo? De que tanto se habló, tanta expectativa se generó, bueno, ahora ya es una realidad. Sí, a ver, me parece que Randazzo se autodefinió a él mismo en su reclamo de la interna con Cristina Fernández. Él, digamos, a sí mismo se definió como una persona del Frente para la Victoria, que es el partido que integró el gobierno hasta diciembre del 2015, y él peleó por estar en ese lugar. ¿Qué quiere decir cuando él peleaba en la interna con Cristina? Que estaba dispuesto a que si él ganaba, Cristina lo acompañaba, y que si Cristina le ganaba la interna, él iba atrás de Cristina. Por lo tanto, me parece que los esfuerzos que él puede hacer hoy por diferenciarse no le va a resultar tan fácil. Se comenta que el propio Cambiemos, que el propio gobierno incentivó la candidatura de Randazzo para dividir a la oposición, sacarle votos a Cristina, pero también sacarle votos a ustedes. Y bueno, no sería de extrañar, yo no tengo ningún elemento como para poder afirmarlo, pero es bastante razonable que esto sea de esa manera. Yo he visto que muchos medios de comunicación lo han alentado también, porque por supuesto que él aparezca son los 7, 8 puntos que dice algunos que tiene, y esos son 7, 8 puntos que no suma ni el Frente para la Victoria ni nosotros, y eso naturalmente que es una estrategia que favorece al gobierno. ¿Qué pasa con Carrió? Porque bueno, estos últimos días te ha tenido bastante, digamos, apuntan mucho las críticas hacia vos, ¿no? Bueno, ¿Tiene una obsesión, digamos, apunta por algo? No sé. No, creo que les estamos molestando. Me da la impresión que sí, y eso forma parte de la estrategia del gobierno, que le quiere hacer creer a la gente que ellos son los que defienden la lucha anticorrupción, y por supuesto que todos saben que no es así. Carrió tiene además estándares distintos para defender la República y para pelear contra la corrupción, como lo hacían antes, hablando de algo de lo que ya no hablan cuando están en el gobierno, y no mide con la misma vara a unos y a otros. Pero creo que todo esto forma parte de una actuación. Y decía algo que es muy malo de parte de Carrió, que es ese ánimo destructivo permanente de la descalificación. Ella cree siempre que es la única fiscal de la República y la única que defiende determinados valores. Yo creo que la gente ya no le cree, ni siquiera aunque despliegue todo esto a los gritos o pueda escribir en un Twitter que yo soy mentirosa. No sirve ese tipo de descalificación. Me parece que se cae en una competencia de muy bajo nivel y que los argentinos están esperando otro tipo de respuestas. ¿Te arrepentís de haber sido parte del mismo espacio? ¿De haber estado en el mismo espacio con ella? No, para nada. No me arrepiento, primero porque yo sigo convencida que defendemos muchas veces las mismas causas, ¿no? Y lo otro es que fue la mejor elección que hizo ella y la mejor que hice yo cuando estuvimos juntas. Hasta que por ahí en un futuro no muy lejano quizás vuelven a coincidir, ¿no? No, ¿O ya imposible? Eso no creo, no.